Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast de Verdad. Les saluda Roberto Jiménez y muy bien acompañado de Guti. ¿Qué onda? Saludos a todos. Ahora es tu nombre Guti y tu nickname Pablo Gutiérrez. Sí, cambió. Sí. Bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos de poder tener este episodio número 6. Qué rápido. 6 ya, se nos fue, y se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Y muchísimas gracias a ustedes por ver este podcast, por conectarse con nosotros, por tomarse un momentito mientras hacen ejercicio, mientras van en el tráfico o estando en la casa, en cualquier lugar donde se encuentren y tienen chance para conectarse con nosotros estos minutos. Aunque nos pongan en velocidad de ardilla, está bien, o sea, velocidad rápida, porque nos quieren oír rapidísimo en el podcast y hacerlo de 1 hora, convertirlo en 45 minutos o media hora, está bien. Como nos escuchen, la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos tomen en cuenta entre sus podcasts preferidos. ¿Qué tal tu semana, Guti? Ahí va. ¿Sí? Gracias a Dios, bien. Cansado por la bebé, pero ahí vamos. Bajando la efervescencia de las elecciones. Total, esa resaca postelectoral que le llaman, y todas las cuestiones que están sucediendo. A quienes nos miren en el futuro, pasaron cosas interesantes las semanas posteriores a las elecciones en Guatemala en el año 2023. Si nos estás viendo dentro de unos años, te invito a que busques qué pasó después de las elecciones en 2023. Y básicamente ahorita, para los que tienen alguna pregunta sobre lo que sucede o mientras estamos grabando este episodio, han pedido una revisión de actas de las diferentes mesas, solo para estar seguros de que de las actas pasó a lo digital, pasó exactamente igual. El número de votos. Ahí están en ese momentum y tienen que apresurarse porque las elecciones van para el 20 de agosto. Hasta este momento van y mientras más rápido entreguen eso, tienen 15 días para hacerlo. Entonces, mucho mejor. Casi que para el 15 de julio tienen que tener ya arreglado esto sí. Para que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los candidatos que pasan a segunda vuelta. Exactamente. Bueno, nosotros estamos conversando aquí en este podcast acerca o basados en un artículo de nuestro estimado, apreciado y aunque no conocido amigo John Piper, porque no lo conocemos personalmente, pero cuando lo leemos, cuando vemos sus libros, sus predicaciones, es como que si tuviéramos un amigo que nos aconseja, y también cuando lo escuchamos es así como yo pienso estas cosas exactamente igual que él y en algún momento yo difiero también. ¿Cómo es que se llama el artículo para recordarle a nuestros amigos? Se llama El Ensayo. El Ensayo, perdón. Mi reino no es de este mundo. Exacto, es un ensayo, no es un artículo. Queremos agradecer a Open Marketing la oportunidad de grabar este podcast. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá y de poder compartir. Y por supuesto a nuestro ingeniero de audio. A José. Saludos a José. Buena onda ahí, José, saludándonos también. Detrás de cámaras, detrás del audio, y se garantiza de que todo salga excelente como ha sido en estos últimos 5 episodios. Es correcto. Muy bien, empecemos entonces, entremos en materia. ¿Podemos hacer un resumen, Guti, de cómo hemos estado en relación a este ensayo que hemos encontrado? Hemos estado viendo acerca de cómo el Señor Jesús pasa a los que pertenecen a su reino, de un reino que es el reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. También estábamos hablando de cómo las armas de este reino no son armas de este mundo. Y de ahí la base para reflexionar acerca del papel que tiene que ver con la iglesia y el gobierno civil. Si se usa o si se debe o no se debe usar la espada del gobierno civil para reforzar, digamos, los principios y valores cristianos, bíblicos, a todas las personas que habitan en un determinado territorio. De hecho, John Piper menciona que deberíamos de buscar que se legisle lo ilegal y que se cumpla la justicia sobre lo ilegal y no sobre lo inmoral. Correcto. O sea, que regularmente la iglesia espera que se legisle sobre cosas que son inmorales, pero bien podemos tomar lo que está en la ley y pedir que se juzgue lo ilegal. Y finalmente todo lo moral
realmente y propiamente dicho pertenece a Dios. Entonces Claro. es innecesario que se haga este tipo de lobbies por parte de agrupaciones cristianas para pedirle al gobierno, mire, ayúdenos a mantener el matrimonio tradicional. Exactamente. Nos oponemos, por supuesto, nos oponemos. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que la unión es entre un hombre y una mujer. Ajá. Pero no debemos confiar en que el gobierno nos va a ayudar a explicar eso. Eso es algo que debería existir en el día a día de la vida eclesiástica. Exactamente. Por ejemplo. Ajá. De hecho, cabal, el llamado de John Piper en este ensayo es a no buscar que el gobierno nos ayude a cumplir la Gran Comisión. Es correcto. La Gran Comisión tiene su propia línea de por dónde viaja y por dónde se desarrolla. Y no necesitamos, no lo ha necesitado desde el primer siglo, no lo ha necesitado y no lo necesitará. No necesitamos una UPA y de parte del gobierno, de parte de la política, del mundo de la política, sino que la iglesia tiene ese llamado y tenemos un poder mucho mayor que es el del Espíritu Santo para poderlo realizar en libertad o en persecución o con limitaciones. Sí, algo que me gusta decir es la iglesia nunca ha necesitado el permiso, ni la autorización, ni la libertad que concede el gobierno. Con o sin esas libertades, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestro Dios es tan grande que nos da la fuerza para soportar, como históricamente cualquier mártir y su testimonio de vida nos deja ver, para soportar la persecución. Excelente. Les invitamos para que ustedes se suscriban a nuestro canal, para que le den clic en la campanita y reciban las notificaciones, y enviamos saludos a todos aquellos que le dan like a nuestros posts, a nuestras podcasts, a nuestro podcast, a nuestros episodios, a los que lo comparten. Muchísimas gracias por hacerlo. Lo valoramos mucho y les invitamos a seguir siendo de esas personas que hacen que un podcast de verdad llegue a más lugares. Y a los que no, no. No. Bueno, vamos al punto número 5 de este ensayo que lleva como título: El reino fue quitado de una nación y dado a la iglesia. Es el punto número 5. Exactamente. Por lo tanto, te digo que el reino de Dios te será quitado y entregado a una nación, etnei, que produzca sus frutos. Eres una nación santa, etnos agión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora te escribo para que no te asocies con nadie que lleve el nombre de hermano si es culpable de inmoralidad o codicia sexual, o si es idólatra, revividor, borracho o estafador, ni siquiera para comer con uno así. 1 Corintios 5:11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así eran algunos de ustedes, pero ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Y hasta en el setup que está poniendo aquí en el listado de versículos que cita, está como que construyendo la base para decir que el gobierno es incapaz absolutamente de hacer esto. ¿Cómo puede el gobierno dejar hacer que alguien inmoral sexualmente deje de serlo? O que alguien idólatra deje de serlo? O que alguien adúltero. No hay ley, no existe, no se ha creado ni existe una ley que un gobierno pueda hacer para dejar que un pecador deje de ser pecador. Eso es trabajo de la iglesia, enseñarlo y predicarlo. Exacto, y del espíritu de por que supuesto, sucede en nuestra vida. Ajá. Aquí un gran paréntesis, pero del tamaño de una valla grande. Últimamente con Guti nos hemos encontrado
Probablemente yo lo tenía solo en la teoría, pero es tan interesante escucharlo en la práctica. Nos hemos encontrado con creyentes que están estableciendo niveles de peor pecado o un pecado más light o un pecado más heavy. Y a mí me llama la atención este listado de 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11, donde en una misma lista tiene a los fornicarios, tiene a los idólatras, tiene a los borrachos, tiene a los ladrones, tiene a los estafadores, o sea, tiene a los homosexuales, los tiene en el mismo paquete. Delante de Dios no hay un pecado más grande que otro, más grave que otro. Pecado es pecado porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, aun cuando yo diga una mentira, o sea, que pareciera que no afecta a nadie, pues comparándome con un homosexual o con un ladrón que incluso podría convertirse en asesino al efectuar un atraco, o sea, un mentiroso que pues no es tan complicado. Era mentirita blanca. Exacto, pero Pablo viene inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo a colocarlo en un mismo, en un mismo listado. Pablo no dice, bueno, a ver, estos pecados que son light, mentira, robo, no sé qué. Y el adúltero todavía. El adúltero está como en el límite. Sí. Y ahora sí, los grandes gruesos pecados. Estos sí son gruesos. No, la palabra de Dios es clara. Pecado es pecado. O sea, sea lo que sea que cometas, es un pecado. Cierro el gran paréntesis y continuamos con la lectura. La venida de Cristo provocó un cambio en la forma en que el pueblo visible de Dios está constituido en este mundo. El pueblo visible de Dios ya no es el pueblo político y étnico de Israel. Por favor, no se nos vayan a venir encima. En cambio, la acción especial de salvación de Dios se le quitó a Israel como un grupo y se centró en la iglesia. Eso fue el primer versículo que se leyó de Mateo 21:43. Totalmente. Y luego dice, este es el significado de Mateo 21:43, como vos lo dijiste. John Piper sabía que eso iba a decir yo. Había que decirlo. Jesús interpreta la parábola de la viña como una parábola de la infructuosidad de Israel y la consiguiente pérdida del gobierno salvador de Dios. El reino de Dios les será quitado a ustedes, hablándole a los judíos, y será dado a una nación, etnei, que produzca sus frutos. Esta nación es la iglesia de Jesucristo. Como dice Robert Gundry, la iglesia se llama una nación porque reemplazará a la nación de Israel con discípulos de todas las naciones mezclados en un nuevo pueblo de Dios. Por eso Pedro llama a la iglesia Nación Santa o Etnos Agion, en 1 Pedro 2:9. Es correcto. Los cambios en el reino que se trasladan de Israel a la iglesia son muchos. La iglesia, primero, está hecha de todas las naciones, no solo una. Mateo 28:19 al 20, Colosenses 3:11, Romanos 4:10 al 11, 9:24 al 25, Gálatas 3:28, Efesios 2:11, 2:22 y 3:6. Todos los creyentes son sacerdotes. 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6 y 5:10. El sistema de sacrificios termina con el sacrificio perfecto y final de Cristo que quita el pecado. Hebreos 7:27, 9:12 y 10:10. Las leyes alimentarias dan paso a la libertad cristiana, Marcos 7:19, y la circuncisión ya no es necesaria como marca de pertenencia al pueblo de Dios, Gálatas 2:3. Ok, aquí es un buen momento para hablar entonces rápidamente sobre estos detalles, o sea, estos cambios en el reino que se traslada de Israel a la iglesia. Es correcto. Y de ninguna manera el pueblo judío es excluido, sino que ahora tanto el pueblo judío como la iglesia está reunido o unido a través de Cristo. Es correcto. Judío o gentil, no importando si es judío o gentil, que reconoce a Cristo como su Salvador. Forma parte de esta nación. Exactamente, se convierte ahora parte de esta nación, pero ahí también tenemos a un africano que venga a los pies de Cristo, un asiático, un latino, un norteamericano, anglosajón, europeo, en fin, no importando de dónde venga o de qué continente venga, somos hermanos, somos parte de esta nación en el momento que creemos en el Evangelio y permitimos que Jesucristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Y eso es algo muy importante porque también este cambio, esta transición nos convierte en sacerdotes. Ya no hay alguien que venga
a intervenir por nosotros delante de Dios. Nosotros podemos ir delante de Dios directamente y hablar acerca de Él. Ya no hay sacrificios de animales como encontramos en el Antiguo Testamento, porque ya está el sacrificio perfecto que es Cristo. Ya no, y esto me recuerda a Hechos, cuando Pedro tiene la famosa visión del manto descendiendo del cielo con todos los animales impuros en él. Mata y come. Y Dios le dice, toma, mata y come. Y básicamente es el llamado a ya no hacer una distinción alimenticia, en este caso de la visión, digamos si la tomamos literal, pero también desde un punto de vista espiritual, el hecho de decir, o sea, ya no hay nada que divida a los gentiles de los judíos, se ha roto ese velo y entonces ahora pueden ser una misma familia en Cristo. Y luego ya no se requiere la circuncisión, algo físico, pero la palabra de Dios habla de una circuncisión del corazón. O sea, si usted recuerda, el tema de la circuncisión tenía que ver con un área impura, por decirlo así, del cuerpo y específicamente de los hombres, entonces que era removido como una marca para que en esa área del cuerpo hubiera limpieza. Entonces la palabra misma dice que nuestro corazón también debe ser circuncidado como una señal de que debe ser quitado todo aquello que mantiene impuro nuestro corazón por parte del Espíritu Santo. ¿Algo más que agregar? Nada más que agregar. Súper bien explicado. Continuemos entonces. Y la orden teocrática para el castigo civil de ejecución para idólatras, adúlteros y homosexuales impenitentes, por ejemplo, se reemplaza por la excomunión de la iglesia. El objetivo esperado de la excomunión es el arrepentimiento y la restauración, y por lo tanto no se espera que el Estado complete la pena capital por el bien de la iglesia. Qué buenísimo este Qué párrafo, fuerte. ¿verdad? Fuerte porque primero nos habla a nosotros la iglesia hoy, o sea, cómo estamos tratando a una persona que esté en bueno, otra vez, ¿qué estamos haciendo con los haraganes que van a la iglesia, los perezosos? ¿Qué estamos haciendo con los mentirosos? ¿Qué estamos haciendo, digamos, ya específicamente con este caso de homosexuales, adúlteros, idólatras? ¿Qué hacemos con ellos? Y a mí me llama la atención, Guti, me gustaría que pudieras tomarte un momento para poder hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Porque, digamos, cuando uno oye disciplina, esa palabra genera alergia en muchas personas. Sí. Pero digamos, esto que está hablando aquí John Piper es parte como de un proceso de disciplina, que tal vez más allá de qué es la disciplina, es qué busca la disciplina. La disciplina, tal como pone acá, y estoy de acuerdo, es el medio dado por el propio Señor Jesucristo a la iglesia para que luego de un procedimiento que está en Mateo 18, y ustedes lo pueden revisar, si no se muestra esta contrición de corazón y este cambio de actitud, este arrepentimiento, se saca de la comunión con el cuerpo local a la persona no arrepentida. Y lo que se busca es precisamente esto, la restauración y el arrepentimiento, que el hecho de ya no comulgar con sus hermanos, por eso es comunión, fuera de la comunión, el estar fuera de la comunión le haga reflexionar y que sea un momento oportuno para que haga un análisis de conciencia y decir, necesito arrepentirme de la dureza de mi corazón y de mi pecado por el cual me confrontaron y me excomulgaron. John Piper hace mención a lo que sucedía o a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. De hecho, en un momento vamos a leer algunos pasajes de la Escritura donde se habla que se debía condenar a muerte a las personas que practicaran ese pecado. Pero en Cristo ahora hay una diferencia. Eso es la gracia, eso es la misericordia de Dios demostrada de una manera tangible. Ya no le cae un rayo, ya no hay que matarlos o asesinarlos por el pecado que están cometiendo, porque ya hubo un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo da la oportunidad para que cualquier persona que se coloque debajo de él, ahorita que hemos tenido días lluviosos en el Valle de la Ciudad de Guatemala, la gente va con su sombría. Sí. Entonces, el que está bajo de la sombría no se moja, ¿verdad? Entonces, el que se coloca debajo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, no se moja. Entonces, sencillamente, lo que se espera es que una persona que sea parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si está todavía cometiendo alguno de estos pecados,
de alguna manera cabal, como decías, ¿verdad? Sea separado de la comunión de la iglesia, de tal manera que... Y ojo, no por pecador. Exacto. Por falta de arrepentimiento. Ajá. Es decir, se le dijo varias veces, hermano, en esto estás fallando y es pecado y es un pecado evidente, ya salió a la luz, arrepentite. No, bueno, vamos con un testigo y bueno, lo que dice Mateo 18. Exacto. Y al final entonces se le separa de la comunión. Fíjate que yo sé que lo quisiste pasar por tiempo, lo quisiste pasar rápido, pero sí me gustaría que pudiéramos recordar ese procedimiento que la Biblia habla acerca de cómo resolver estos asuntos. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde debemos ver modelado esto. Yo no estoy esperando que el gobierno haga esto. Yo no estoy esperando que la iniciativa privada en su manual de procedimientos de empleados coloque esto como un procedimiento. Esto está diseñado para hijos de Dios que están deseando ser transformados por el Espíritu Santo y que desean vivir para Él. Y en la Escritura hay un procedimiento que Jesucristo mismo mencionó de cómo debían resolverse los conflictos. O sea, esto es básicamente, la base de esto es, si yo sé que Guti está molesto conmigo por algo que yo hice, la Escritura dice en primer lugar que yo debo ir. O sea, yo el ofensor o incluso yo el ofendido, cualquiera de los dos, debe ir y debe... Vamos a suponer que Guti es el ofendido. Miren cómo lo pone la Biblia. Guti es el ofendido y de acuerdo a la sabiduría humana, Guti debería quedarse sentado en su silla esperando que un día Roberto Jiménez reaccione y llegue a pedirle perdón. Y a veces hay gente que muere y eso no pasó. Sí. En cambio aquí la Escritura es, no, Guti, salí de tu lugar y anda con Roberto y hacerle saber a Roberto lo que está pasando. El pasaje es a partir del versículo 15, capítulo 18 de Mateo, donde el evangelista empieza a decir, si tu hermano peca, y el contra ti es un agregado en algunas traducciones, algunos manuscritos agregan el contra ti. Pues tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, salvaguardando esto, ¿no? La integridad del asunto. No es de una vez voy a irle a decir a todo mundo. Exacto. ¿Verdad? Ve y reprende a las olas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ajá. Ahí se termina el primer paso, digámoslo así. Si no te escucha, ya se me perdió. Aquí está. Si no te escucha, lleva contigo 2 o 3 testigos, ¿verdad? Para que toda palabra que se hable sea confirmada por boca de ellos. Ok, hago aquí una pausa y recalco lo que dijo Guti hace un rato. Número 1, o sea, la conversación es privada y es personal. Si yo veo que mi hermano peca, hagámoslo, entonces vámonos en esa línea como está en el pasaje. Sí. O sea, yo sé que Guti está haciendo algo porque me enteré, porque te vi, porque te encontré. O sea, ¿cuántas veces en la iglesia no nos hemos hecho de la vista gorda cuando hemos visto a alguien y hemos dicho, ¿yo para qué me voy a meter en eso? No me meto. O sea, y eso no es amor, realmente. Exactamente, o sea, sino es cuidarme a mí mismo, eso es egoísta. Es comodidad, ¿no? Indiferencia incluso. Que obviamente se centra en uno. Y es pecado también. Entonces, la primera es, en privado yo voy a hablar. Mira, Guti, fíjate que te quiero platicar de algo. Y entonces te llamo la atención. Si te escucha, lo has ganado, dice. Sí. Y si no, entonces viene la siguiente fase. Sí. Me consigo 2 o 3 testigos. Es correcto. Y vuelvo a tener la conversación. Guti, ¿te recordás que te hablé hace unos días? Entonces, y te importó un comino. Entonces, ahora tengo aquí estos testigos. Para que vean que te estoy realmente diciendo lo que estoy diciendo. Y te lo estoy diciendo en amor. En amor. O de repente también aquí testigos, jálenme las orejas y yo lo estoy diciendo de mala manera o en mal plan. Así es. Lo siguiente es, si rehúsa escucharlos ya a todos los testigos y a vos, dilo a la iglesia, ¿sí? Ajá. Y esto no es para avergonzar, ojo con esto porque históricamente se ha usado esto para avergonzar a gente y todo el asunto. No es para avergonzar, la iglesia como cuerpo de Cristo está llamada a hacerle, valga la redundancia, el llamado al arrepentimiento a este hermano. Eso es lo que se busca. Exacto. El llamado a que recapacite. Y si no escucha a la iglesia, ¿verdad? Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ajá. Esto quiere decir, bueno, y viene el famoso pasaje, miren el contexto, en verdad te digo que lo que aten ustedes en la tierra será atado en el cielo y que lo desaten en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de bendiciones, de promesas ni nada, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia. Ajá. Es decir, que si se le excomulga, Dios respalda esa excomunión. Exacto.
Y si se le vuelve a integrar, Dios respalda ese reintegro posterior a un arrepentimiento genuino y a un seguimiento, ¿no? Wow. Ujú. Wow. Quise mencionar y que, bueno, quise y le pedí favor a Guti que él nos hiciera favor de recordarnos este pasaje, porque cuando hablamos de disciplina es exactamente esto. O sea, disciplina no es agarrar a cuerazos espirituales a alguien hasta que llore, hasta que le duela, o humillarlo en público, como mencionaba Guti hace un momento, sino realmente todo esto busca que la persona llegue a un arrepentimiento y se vuelva a reincorporar a la vida como iglesia. Y precisamente es por eso que dice, ténganlo como gentil, ¿verdad? Y recaudador de impuestos. Porque los cristianos no odiamos ni queremos, así como nuestro Padre no quiere la destrucción de los pecadores, nosotros tampoco queremos la destrucción del pecador. Queremos que el pecador venga a arrepentimiento. Y la excomunión en el contexto histórico del Nuevo Testamento es no participa de la vida eclesiástica, y esto implicaba no participar de la mesa del Señor. Entonces tenía implicaciones bien serias, porque confirmaban ellos constantemente que eran hermanos, hijos de un mismo Padre, participando de la mesa del Señor. Que está abierta para pecadores, sí, pero para pecadores arrepentidos. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Y seguimos fallando porque somos seres humanos, pero el objetivo es que si... Yo había escuchado una frase, si uno pasa... Cuando uno comete un pecado, obviamente uno sabe que cometió ese pecado. Pero conforme va pasando el tiempo y yo no me arrepiento, entonces la gente alrededor se va a dar cuenta. Algo está pasando con Roberto, algo. Se ve raro, habla extraño, tiene actitudes diferentes. En fin, lo que quiero decir es, lo que nosotros debemos buscar constantemente es el arrepentimiento. O sea, el dar un giro de 180 grados y dejar de estar lo que estaba haciendo y hacer lo que glorifica y honra a Dios. Continuamos con la lectura. Aquí hay textos que muestran la legitimidad de la pena capital para idólatras, adúlteros y homosexuales activos en el antiguo régimen teocrático de Israel. Clave, ya no vivimos en un régimen teocrático. Exactamente. Empezando por ahí. Joás dijo a todos los que se opusieron a él, ¿vas a luchar por Baal o lo salvarás? Quien quiera que... Perdón, ahí la traducción me falló. Cualquiera que contienda por él. Que contienda por él será condenado a muerte por la mañana. Jueces 6:31 y también Levítico 24:16, Deuteronomio 17:2 al 5. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte, dice Levítico 20:10. Si un hombre yace con un hombre como con una mujer, ambos han cometido una abominación, seguramente serán ejecutados, su sangre será sobre ellos, Levítico 20:13. Así que ahí vimos unos 3 buenos ejemplos de lo que la ley decía que debía hacerse con aquellos que están en pecado. Esa ley, ese gobierno teocrático no es válido en este momento, no. Porque ya vino el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo, y Jesucristo da gracia, da un compás de espera para que alguien que está cometiendo pecado recurrentemente recapacite, se arrepienta y le pida a Dios que continúe su obra de transformación en su vida. Es correcto. Continuamos. Voy. Bajo el reinado espiritual de Cristo en el Nuevo Testamento, la idolatría se hace más grave no por castigos mayores, sino por ser identificado con la condición del corazón expresada en pecados como la codicia. Pon a muerte, por lo tanto, lo que es terrenal en ti: inmoralidad sexual, impureza, pasión, mal deseo y codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. La seriedad del adulterio se intensifica al identificarse con la lujuria del corazón. Os digo que todo el que mira a una mujer con intención lujuriosa ya adulteró con ella
en su corazón. Mateo 5:28. La práctica homosexual se clasificó con estos pecados de los injustos y los tres, idolatría, adulterio, práctica homosexual, además de otros, fueron vistos como lo suficientemente serios como para mantener a uno fuera del reino de Dios. Ni los sexualmente inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la homosexualidad heredarán el reino de Dios. Y así fueron algunos de ustedes. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Bajo el reinado del nuevo pacto de Cristo, la forma en que el pueblo de Dios lidia con los pecados de idolatría, adulterio y comportamiento homosexual es primero buscar el arrepentimiento. Cuando esto sucede, hay restauración. Vemos esto en la misericordiosa declaración, esto erais algunos de vosotros. 1 Corintios 6:11. Pero si los idólatras, los adultos y los homosexuales activos no se arrepienten, el camino a seguir es la disciplina de la iglesia que conduce, si es necesario, a la excomunión. Ya no a la pena de muerte, ya no al apedrearlo. Ajá. Y ahí ya nos damos cuenta cómo hay un cambio de paradigma entre los dos reinos. El reino del Señor, que no es de este mundo, y lo que anteriormente se exigía antes de la venida del Señor Jesucristo, que si bien era un gobierno teocrático, tenían que cumplirse ciertas cuestiones que hoy en día ya no aplican. No sé si me explico. Ajá, sí. Así que es muy importante cuando leemos la Escritura saber exactamente de qué momento histórico estamos hablando. Podríamos tomar cosas del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se complementa a través del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a eliminarla, no le vino a dar delete a la carpeta de la ley, sino simplemente vino a cumplirla. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y el fruto del Espíritu es evidente en nosotros, dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Así que eso es muy importante. Continuamos. De hecho, se informa que hay inmoralidad sexual entre ustedes y de un tipo que no se tolera ni siquiera entre los paganos. Porque un hombre tiene la esposa de su padre y tú eres arrogante. ¿No deberías más bien llorar que el que haya hecho esto sea quitado entre vosotros? Es comunión. Entregaréis a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor. 1 Corintios 5 del 1 al 2 y el 5. Totalmente interesante esta parte. Me llama muchísimo la atención, Guti, porque me hace reflexionar en el hecho de que el ejemplo de lo que está pasando en Corinto con esta persona que está en un pecado bastante serio, un hombre que está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Para eso hay que recordar qué lugar era Corinto, por qué es que existían ese tipo de perversiones en ese lugar. Corinto era un puerto muy importante, una ciudad muy importante, muy cosmopolita. Algunos dirían que sería como Nueva York en la actualidad. O sea, hay pues gente de diferentes naciones, de diferentes lugares, un lugar de comercio, un lugar de muy buena economía y donde se adoraba a una diosa. Estoy tratando de recordar. Diana. No, Diana era en Éfeso. Ajá. En Corinto, bueno. En Corinto no me acuerdo qué deidad. Pero el asunto es que, digamos, Corinto, por ser tan cosmopolita, pues tenía ciertas prácticas que eran culturalmente aceptables. Y una de esas era poder alguien venir y tomar a la mujer de su padre o hacer ese tipo de... A Venus, la diosa de la lujuria y el placer carnal. Nada más y nada menos que a doña Venus. Y entonces, literalmente había prostitución sagrada, había este tipo de desmanes. Y entonces hay alguien en la iglesia que es miembro de la iglesia y que no ha dejado esa práctica y no ha dejado ese pecado. Y ahora anda con la madrastra y eso no es lo más grave. Lo más grave es que todo el mundo lo sabe y no le dicen nada. Exacto. Por eso es tan importante. No me importa tanto no avanzar un poco con el texto, pero mis queridos amigos, esto es realmente lo importante. La iglesia
internamente debe encender sus luces y debe empezar a actuar mucho más, en el buen sentido de la palabra, confrontativamente con el pecado que recurrentemente... Ese es realmente el problema de la humanidad. No la corrupción, no el adulterio, no la fornicación. Esas son expresiones externas de lo que hay adentro. Exacto. Y por eso es que lo que se busca dentro de la iglesia es el arrepentimiento. Correcto. Entonces, digamos, está este caso de esta persona dentro de la iglesia, pero quisiera enfatizar esto. La palabra de Dios, las leyes de la palabra de Dios, en primer lugar, se deben cumplir dentro del seno de la iglesia. Es correcto. Yo no puedo venir y pensar, es que esto hay que exportarlo al mundo a través de leyes. Así es. Hay que exportarlo. No, aquí adentro, ¿qué estamos haciendo para confrontar el pecado? Para hablarlo directamente, cara a cara. Pero Pablo no va a hablar únicamente de este tipo de casos, va a hablar también de temas de conflictos entre hermanos también. Ajá. Y va a decir, el primer lugar en donde se deben solventar los conflictos entre hermanos es la iglesia. Sí. Porque estos, en Corinto, para variar, estaban llevando sus casos a los tribunales. Ajá. ¿Verdad? En vez de lo que estás diciendo, y es totalmente atinado. El primer lugar para hacer valer los valores, valga la redundancia, y principios del reino de Dios, exacto, es la iglesia. Sí. Esa nación santa. Sí, y el que esté involucrado, me pongo yo en primer lugar, el que esté involucrado dentro de la iglesia y no acepte esto y no entienda la importancia de esto, realmente estamos teniendo un problema. O sea, todavía no has entendido la dinámica de la iglesia como tal. Pero todo esto viene porque dentro de la iglesia es donde nosotros debemos generar esta cultura de rendición de cuentas unos a otros, que ahora una rendición de cuentas que nos lleve al arrepentimiento, no a dañar el corazón de la gente, no a lastimarlos en el sentido de humillarlos solo por humillarlos, sino realmente de llevarlos a un reconocimiento, llevarlos o que la disciplina los guíe hacia un tiempo de ellos con Dios donde puedan tener este arrepentimiento del que estamos hablando. Y la solución al final es sáquenlo de la iglesia. O sea, denle una a sus vacaciones para que él pueda recapacitar. La excomunión tenía en vista el arrepentimiento que conducía a la salvación y, si era posible, a la restauración, como dice 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 2, capítulo 6 al 10, 2 Tesalonicenses 3:16, 3:14 y 15, o la pena capital de Cristo en el último día. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Eso de la pena capital de Cristo en el último día, eso debería ponernos a temblar las rodillas a todos. Sí. Bueno, en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, ver también 2 Tesalonicenses 1:8. Si uno mira estos versículos aislados, por supuesto que puede pensar que nos encontramos delante de un montón de gente, ¿cuál es la palabra que usan para describirnos? Intolerantes dentro de la iglesia. Pero cuando uno lo encuentra en su justo contexto, uno puede decir, ok, no. La verdad es que ya cuando uno llega a un extremo como ese de, bueno, mano, ahí, si lo que querés es estar ahí en el lago de fuego, dale pues. O sea, es tu decisión. Pero no podés contaminar a este grupo de gente. Al resto. Al resto de personas. Continuamos. El hecho de que los asesinos, por ejemplo, sean correctamente castigados por el Estado en la época actual, no contradice el punto aquí, porque al castigar a los asesinos, el Estado no está funcionando como un agente explícitamente cristiano de la fe cristiana. Esta acción del Estado no es un aspecto del gobierno de Cristo sobre su iglesia. Cuando el Estado castiga a un asesino, no debe hacerlo en el avance explícito de la fe religiosa, cristiana o de otro tipo. Como sucede otra vez, ¿verdad? Pero como sucede en los casos de
de los estados mayoritariamente musulmanes. Ujú. Allí sí lo hacen en nombre de Alá y en nombre de Mahoma y en nombre del Corán, etc. Pero si el estado de un país cristianizado, digamos, castiga a los asesinos o etcétera, Ujú. no lo debe hacer como parte del avance de la fe cristiana. Sí. Es medio tricky la idea, pero ahí está presente, ¿no? Y está bien que lo recordemos porque al final de cuentas es el tema central de Ujú. este ensayo. Ujú. O sea, el hecho de recordar esa separación. Luego dice, Jesús no enseñó que el reino fue quitado de Israel Ujú. y dado al gobierno civil de cada nación. Dijo que fue quitado de Israel y dado a la iglesia, Mateo capítulo número 21, versículo 43, y en el proceso puso en marcha una nueva forma en que Dios ahora gobierna a su pueblo hasta la segunda venida de Cristo. Así que no se puede trazar una línea recta desde las leyes y castigos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. El Estado no está en continuidad con Israel y el pueblo de Cristo, la nueva nación santa, es un Israel constituido de manera diferente. Y el problema con pensar las cosas así como lineal, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, es que nos vamos a topar con que no hay una justificación genuina bíblica del por qué se está exigiendo que se hagan valer los principios y valores cristianos y bíblicos. Ajá. Uno. Y dos, el Señor tiene una sola nación, no, o sea, un solo pueblo en ese sentido, no varias. Entonces no es que se trate de que cada país que existe tiene que reforzar los principios cristianos y bíblicos a través del gobierno civil. No, Ajá, no es ajá. así. Es la iglesia, y como lo hablábamos en uno de los episodios anteriores, con Eval, de hecho, saludos a Eval, mencionábamos que sí, los cristianos tienen deberes para con sus gobernantes y para con sus naciones, por supuesto. Ajá. Pero esto no quiere decir que vayan a usar la espada del gobierno civil Ujú. para hacer avanzar la obra de la iglesia. Totalmente de acuerdo. La verdad es que estoy tan contento de este material que estamos estudiando. Hoy vamos a finalizarlo y vamos a finalizar estas conversaciones relacionadas con el tema de la iglesia y el Estado y esa búsqueda de la iglesia o de una pequeña pero bulliciosa sección de la iglesia que está buscando recibir de parte del gobierno el apoyo directo o indirecto para que el evangelio sea predicado. Las personas sean evangelizadas, sino más bien cómo nosotros podemos descansar y tener esperanza en Jesucristo. Continuamos con el punto número 6. Un Estado cristiano, entre comillas, oscurece la verdadera naturaleza del cristianismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los demás, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo Wow. 23, 27, 28. Todo lo que no procede de la fe es pecado, dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Cristo odia la hipocresía. Pronuncia ayes sobre aquellos que piensan que la conformidad externa con la tradición religiosa sin la realidad interna de la fe es un objetivo cristiano. No tiene sentido observar que los vecindarios hipócritas y respetuosos de la ley son preferibles a la anarquía mortal. Los cristianos no operan con esas opciones. Vivimos y morimos para proclamar: limpien primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. Mateo 23, 26. Guarda todo o guárdate de toda hipocresía. Primera de Pedro 2, 1. Es bueno cuando los gobiernos restringen el daño que los humanos hacen a otros humanos. Pero eso no es el mensaje cristiano, ni es una estrategia para hacer avanzar la fe cristiana. Cuando el Estado alienta formas externas de justicia en nombre de Cristo y como expresión del camino cristiano, oscurece la verdadera naturaleza del cristianismo y daña la causa de Cristo.
Da la impresión de que tal ética es cristiana cuando faltan los elementos esenciales de la fe vital y el amor a Cristo, sin los cuales no hay una ética verdaderamente cristiana. Romanos 14, 23. Esto implica que los cristianos deben buscar la forma de minimizar en lugar de cultivar un cristianismo cultural que puede restringir algún mal externo con una apariencia de cristianismo, pero también puede llevar a millones a la falsa seguridad de que están en el favor de Dios cuando no es así. Qué fuerte. Este párrafo estuvo, pero... Es chiquito, pero picoso. Sí, los recordatorios que tiene esto acá, que son importantes que mencionemos en este momento. Restringir un mal externo con apariencia de cristianismo. Uh-huh. Eso puede llevar a millones, termina el punto 6, a la falsa seguridad de que están en el favor de Dios cuando no es así. Nuestra amada Guatemala ha caído en esto. Creo que hay muchísima gente con la falsa seguridad de que vive bajo el favor de Dios. Porque Guatemala es un país cristiano, porque en Guatemala somos temerosos de Dios y etcétera, cuando realmente solo se ha dado una apariencia externa, pero el cambio interior genuino no ha sucedido. Sí. Y lamentablemente se manejan narrativas, ahí sí que la narrativa del que más convence, ¿no? Ajá. Si lo dice tal líder o tal otro, entonces es verdad porque lo dijo él. Cuando realmente debemos parar y reevaluar, ¿no? Y ver lo que bíblicamente es el verdadero cambio y la verdadera transformación. Y es aquella, como decía hace un rato, que no puede suceder por las apariencias externas de cristianismo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Este párrafo realmente ya lo hemos compartido, este ensayo lo hemos compartido aquí donde estás viendo el podcast, lo hemos compartido en otros momentos, pero lo que yo quiero decir es, yo te quiero animar para que busques este ensayo de John Piper, donde él está hablando acerca de esa relación de la iglesia y el gobierno en la búsqueda de que estén ayudándome en la realización de la Gran Comisión. Creo que en la historia ningún rey o presidente o emperador ha permitido tanto el avance del evangelio, no tanto porque sea como una ley que se deba instaurar, y tal vez aquí me hice un poco de bolas, pero lo que quiero decir al final es que realmente la iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y luz en estas áreas que son como importantes para una nación. Debemos modelarlas para que el mundo en el que vivimos diga, wow, qué manera tan interesante de abordar esta situación y este tema, y veamos cómo lo podemos implementar en la vida nacional, pero que sea del gobierno, por decirlo así, buscando al creyente y no el creyente buscando colocarse debajo de la sombría del gobierno, ¿verdad? Así es. Vamos entonces ahora con el punto número 7, y con este punto número 7 vamos a cerrar. Es el último. El penúltimo punto. Y una conclusión, sí. Ok, pero creo que nos da chance de entrarle al 7, mencionar un poco el 8 y concluir. Guti, por favor. La espada del gobierno no es para establecer la religión verdadera. Que toda persona esté sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen han sido instituidas por Dios. Por tanto, el que resiste a las autoridades resiste lo que Dios ha dispuesto, y los que resisten incurrirán en juicio. Porque los gobernantes no son terror para la buena conducta, sino para la mala. ¿No tendrías miedo del que está en autoridad? Entonces haz lo bueno y recibirá su aprobación, porque él es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces mal, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es siervo de Dios, vengador, que descarga la ira de Dios sobre el malhechor. Por lo tanto, uno debe estar en sujeción, no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia,
porque por eso también pagáis impuestos, porque las autoridades son ministros de Dios atendiendo a esto mismo, pagar a todos los que se deben, impuestos a quien se deben impuestos, renta a quien se debe renta, respeto a quien se debe respeto, honor a quien se debe honor. Romanos 13 del 1 al 7. Otro pasaje de la Escritura dice, estad sujetos por amor al Señor a toda institución humana, ya sea el emperador como supremo, ya sea los gobernadores como enviados por él para castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los necios. Vivan como personas libres, no usando su libertad para encubrir el mal, sino viviendo como servidores de ellos, de Dios. Honra a todos, ama la hermandad, teme a Dios, honrar al emperador. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. En vista de todo lo que hemos visto acerca de la nueva forma en que Cristo gobierna a su pueblo bajo el nuevo pacto, sería injustificado inferir de estos pasajes que el gobierno civil tiene la intención de Dios de usar su espada. Romanos 13, 4. En el servicio explícitamente cristiano de establecer o promover la religión cristiana. Es un salto injustificado pasar de la afirmación de que los gobiernos deben castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen bien. Primera de Pedro 2:14 y también ahí está Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Alabar a los que hacen el bien y a la conclusión de que bueno a la vista se refiere a expresiones explícitas de la fe cristiana y el mal a la vista se refiere a expresiones explícitas de no ser cristiano. En otras palabras, el siguiente silogismo no es válido. La premisa número 1. El gobierno civil es para premiar a los buenos y castigar a los malos. Premisa 2. Las expresiones explícitas de fe cristiana son buenas y las expresiones explícitas de no ser cristiano son malas. Conclusión. Por lo tanto, el gobierno civil debe asumir su deber cristiano por causa de Cristo y recompensar las acciones porque expresan el cristianismo y castigar las acciones porque no lo hacen. Qué interesante manera El problema está en la premisa 2. Exactamente. Sí. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, que ya vi que lo desarrolla también. Ok, veamos entonces. Ese no es un silogismo válido, la conclusión no se sigue de las premisas. No está del todo claro que el bien y el mal en la premisa 1 sean lo mismo que el bien y el mal en la premisa 2. Tampoco está claro que las recompensas y los castigos deban otorgarse como actos de defensa cristiana. Qué interesante. Vamos a ir aterrizando lo que hemos venido hablando hasta este momento. De hecho, vamos a dar un salto de perico hacia las conclusiones. Vamos a dejar ahí el punto número 8, pero insisto, ustedes han visto que hemos estado compartiendo el link de este ensayo para que ustedes lo puedan revisar. Veamos qué dicen las conclusiones y sobre la conclusión, que el subtítulo es La nueva administración de Dios. Podemos, creo, darles nuestro punto de vista de lo que hemos compartido con ustedes durante estos, ¿qué? ¿3 programas? 3 ya. Usando este ensayo de John Piper. ¿Para qué nos está recordando? Hemos estado hablando del cristiano y la política, o la iglesia y la política, pero este artículo llegó providencialmente a nuestras manos y quisimos compartirlo con ustedes para que recordáramos lo importante que es tener claro, basado en la palabra de Dios, esa relación entre la iglesia y el Estado. Así es. Conclusión, la nueva administración de Dios. Jesús es el Señor. En su providencia gobierna todo lo que sucede, desde los mosquitos hasta las naciones y las nebulosas. En su poder salvador gobierna a su pueblo por su espíritu a través de su palabra. Con la venida del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, al mundo, el reino de Dios fue quitado de Israel y dado a la iglesia, Mateo 21:43. En esa transición se puso en marcha una nueva administración del gobierno salvador de Dios en el mundo. Pablo, y no Pablo Gutiérrez, sino Pablo el de la Biblia, describe su propósito como apóstol de esta manera. Escuchen lo que escribió en Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. A mí esta gracia fue dada, de predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de revelar a todos cuál sea el plan
O administración, que es conocido, o la palabra original es o economía. Oikonomía. De ahí viene, de hecho, economía. Cabal, interesante. ¿Eso es latín o no? Es griego. Griego, perdón, griego. Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Esta nueva administración del reino de Dios no buscaría la manifestación de la sabiduría de Dios usando los poderes del gobierno civil como refuerzo cristiano de la fe bíblica. Los gobernantes y autoridades en el cielo y en la tierra serían confrontados con el poder espiritual del reino de Cristo. Ajá. Pero los súbditos fieles del reino de Cristo no mirarían a los poderes del gobierno civil para dar defensa cristiana explícita o apoyo a la fe cristiana como tal. Este compromiso de renunciar a la dependencia de la defensa estatal de la fe cristiana no está al servicio de la llamada neutralidad secular. Es en obediencia a la palabra de Dios y en celebración de la forma en que exalta a Cristo, Él tiene la intención de gobernar el mundo sin las armas del mundo, pero para gloria de su nombre. Amén. ¡Wow! Qué excelente conclusión. Cuti, ¿qué podemos extraer de esto en 2 minutos? El Señor no necesita, nunca ha necesitado ni necesitará de las armas del gobierno civil para llevar a cabo el avance de su reino y mucho menos para tomar lo que le corresponde por derecho. Estuvimos hablando durante estos 3 episodios, bueno, en realidad 4 si agregamos el de Eval. Hemos estado hablando sobre el tema del cristiano y la política, desde diferentes puntos de vista. Pero lo que quisiéramos recordarles a ustedes es que todo esto está basado en la palabra de Dios. O sea, esto no fue algo que a alguien se le ocurrió y dijo, yo quiero pues inventarme ahí algo de lo que la palabra de Dios puede hacer o cómo conectarlo con lo del gobierno. No. Realmente esto es lo que la palabra de Dios tiene que decir en relación a este tema. Cómo el reino de Dios puede y ha demostrado por siglos, por sí solo, que puede crecer, desarrollarse, multiplicarse, aún en medio de persecución y muerte. Y eso no solo en los primeros siglos del cristianismo, aún hoy. Aún hoy el Señor sigue avanzando su reino, aún en contextos de persecución pesada, de persecución que cuesta vidas y sangre de nuestros hermanos cristianos que no se rajan y que son capaces de ver al mal a los ojos y de decirle, no necesito que me protejan papá gobierno. Ajá. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si he de morir y si he de derramar mi sangre por avanzar en la misión de Dios, que así sea. Si el Dios que te han enseñado y que te han predicado es uno que te lleva a confiar en las libertades humanas, es un Dios muy chiquito y tendrías que reevaluarlo a la luz de la Biblia. Qué interesante esto. Todo evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Este es el centro de este podcast de verdad. El podcast de verdad o un podcast de verdad, porque ese es su nombre completo. Lo que busca es que podamos tener contacto con la verdad, y la verdad es una persona y la verdad se llama Jesucristo. Y en la Biblia nosotros encontramos todos estos principios que de una u otra manera pueden regir nuestra vida. Y si se dan cuenta y pueden regresar a este video, pueden ir ida y vuelta a este video y se van a dar cuenta que nosotros, a través de todo lo que hemos estado hablando, no hemos estado hablando de nuestra parte, hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios. No hemos estado promoviendo a un candidato o candidata en estos podcasts. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra intención. Queremos ir mucho más allá y es que si establecemos buenas bases en nuestra vida, al entender la manera en la que Dios ve la relación entre su iglesia y el Estado, lo que la iglesia no debe pedirle al Estado, no debe exigirle eso porque para eso tiene a un Dios
como el que tenemos, que a lo largo de los siglos ha mantenido el evangelio. Entonces aquí no han escuchado propaganda para nadie. Lo que queremos es asegurarnos de que usted sea una persona que ha permitido y sigue permitiendo que Dios transforme su vida. Y que a través de estos podcasts usted haya tomado el tiempo para reflexionar y decir, necesito hacer un cambio de vida. ¿Verdad? Necesito ver la relación Estado-Iglesia de una manera diferente y desaprender. O sea, este podcast lo que busca es que usted desaprenda y reaprenda basado en la palabra de Dios. A la luz de las Escrituras, sí. Totalmente de acuerdo. Guti, pienso que hemos llegado a un buen punto de esta conversación. Lo bueno es que los podcasts un podcast de verdad no terminan acá. Y en algún momento podemos tener otro paréntesis ahí para hablar de este tema. Sí, sí. Hablar de las cosas que realmente son importantes y que están en el día a día y que de una u otra manera nosotros con la ayuda de Dios podemos llevar a cabo. ¿Algo que querrás agregar antes de decir hasta pronto? Nada más, por de pronto nada más. Muy bien. Guti, realmente es un gusto verte, haber compartido con vos este Igual, podcast brother. de hoy. Y les invito para que estén atentos porque la próxima semana tenemos nuevos temas que queremos compartir con ustedes donde queremos ayudarles en su crecimiento espiritual. Que tal vez alguien dice, pero eso es fácil, eso es sencillo, o sea, es como muy básico. Yo pensé que ustedes iban a hablar de temas profundos. No, queremos hablar de estos temas básicos de la fe porque muchas veces queremos A veces por ser tan básicos son tan obviados. Ajá. Sí, y no queremos eso porque de veras no se imaginan cuánto durante este tiempo nos hemos dado cuenta de cómo lo que creemos afecta la manera en que hablamos y la manera en que estamos decidiendo. Le pedimos a Dios que use este podcast para poder impactar tu vida, para que puedas darle un giro de 180 grados a tu vida y puedas avanzar a lo que Dios tiene para vos. Queremos nuevamente agradecer a José en los controles, a Open Marketing, José. quien nos da sus instalaciones para que tengamos este podcast de verdad. Y gracias a ustedes por compartir este recurso en sus redes sociales y a sus amigos. Hasta pronto en un nuevo episodio de Un Podcast de Verdad.